Amables oyentes de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso amanecer. Ya sea que entren a nuestro sitio por la mañana, por la tarde o por la noche, en el horario en que usted disponga, tal vez en el momento en que va en el bus a su trabajo, viene de regreso o posiblemente en el horario de colación que usted tiene y pueda tener un tiempo. Entonces, cuando en la voluntad del soberano creador toque su vida y usted pueda entrar y hacer un clic en nuestra página, le deseamos de todo corazón que sea muy bendecido. Y ciertamente que en el día de hoy queremos en primer lugar orar, porque es algo que lo sentimos y cada creyente lo vive. Es imposible que mantengamos una relación sana, duradera y permanente con Dios si no estamos en primer lugar vinculados a través de la oración. Y luego, ¿qué es lo que hace crecer y qué es lo que fortalece esa relación con Dios, esa comunicación con Dios? La lectura de su palabra. Por eso que el lema de nuestro programa es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque qué difícil es que una mente perturbada, que no tiene una orientación, que no tiene una luz que le guíe y que le conduzca, pueda realizar cosas sanas, buenas, productivas y provechosas para sí mismo como para con los demás. Y eso solo es posible cuando nosotros estamos relacionados con Dios a través de la oración y de su palabra. Te damos gracias, soberano creador, en esta mañana porque nos concedes un nuevo día de vida, una oportunidad de abrir nuestros ojos sobre esta tierra, y se nos presentan muchas expectativas y proyectos de distintas cosas que podemos realizar y que queremos hacer. Y soberano creador, te pedimos que en tu misericordia y en tu voluntad todo lo que emprendamos en este día sea de bendición y de beneficio para nuestra vida personal. Señor, y si tenemos que pasar algún momento de prueba, algún momento de necesidad, algún tiempo de angustia, Señor, pon en nosotros también esa conformidad, esa fortaleza y esa paz que solo viene de parte tuya y que la experimentó y la compartió con cada uno de sus seguidores nuestro Señor Jesucristo. Él prometió una paz mucho mayor que la que ofrece el mundo a través de su seguridad económica, a través de su seguridad en el armamento, a través de su seguridad en la riqueza. Señor, te damos gracias porque bajo tus alas estamos realmente protegidos y seguros. Señor, bendiga a cada uno de nuestros oyentes, de nuestras seguidoras y seguidores, de aquellos que tal vez por curiosidad entran a nuestro sitio, que sean gratamente bendecidos. Señor, también te rogamos por aquellos que están sufriendo por enfermedades, mi Dios, los que están pasando por situaciones catastróficas en sus vidas, que tu mano poderosa sea acompañándoles, mi Dios, y en especial en aquellos, Señor, que están en el momento de su muerte, que tengan un encuentro, que una mirada en su espíritu vaya hacia ti y sean librados, mi Dios, de la condenación eterna. Señor, bendice nuestra tierra, nuestra nación, nuestra gente. Coloca, mi Dios, una visión de esperanza y de futuro, mi Dios, en los gobernantes de nuestra nación. Padre, te pedimos a ti la bendición en este programa que estamos realizando. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros seguidores y oyentes por sus comentarios que nos comparten a través de la red, como asimismo también a nuestro WhatsApp, más 569 90 54 85 44. Y agradecemos porque con sus palabras nos animan para continuar y para seguir proyectando hacia sus vidas
un mensaje de bendición. Y mire, fíjese que una de las sugerencias que nos ha llegado es que si podríamos compartir alguna enseñanza, alguna opinión sobre el divorcio. Y fíjese que muy interesante, y eso es lo que queremos hacer durante este programa. Bueno, pensamos que no lo vamos a cubrir todo precisamente en el programa de hoy, pero sí se nos abre una ventana en la cual tenemos que explorar esta temática que está siendo pero muy común en medio de la sociedad de este tiempo. Y no nos olvidemos que nosotros como personas, como seres humanos vivientes, no solo somos ciudadanos aquí en nuestra tierra con deberes y con derechos, sino que también somos componentes, somos parte de una sociedad. Y por cierto, como creyentes en Cristo Jesús, también somos iglesia. Entonces, los problemas del entorno también empiezan a llegar muchas veces a la vida de los cristianos. Y por cierto, los cambios sociales van introduciendo también cambios mentales, cambios psicológicos, cambios emocionales, y que llevan a tomar acciones y decisiones que no siempre son buenas. Eso lo tenemos que reconocer. Hay también acciones y decisiones que no son de provecho y que solamente son perjudicial para nuestras vidas. Y eso es lo que hoy queremos compartir con ustedes, la temática sobre el divorcio. Uno de los comentarios que llegaban al WhatsApp es que precisamente sobre estos temas hoy en día no se comparte en las congregaciones. Prácticamente todos los mensajes son de corte evangelístico y más bien muchas veces con muchos emoticones, más que verdaderamente con palabra que edifique y que construya o que restaure corazones destruidos o dañados, o que fije pautas de trabajo, pautas de camino, pautas a seguir en aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, como una posible ruptura del matrimonio. Pero yo quiero compartirles, en primer lugar, antes de avanzar más en el tema, mi vivencia personal. Tengo 60 años y más de 30 años de matrimonio. Y les puedo decir que verdaderamente no han sido miel sobre hojuelas. He vivido en mi matrimonio momentos difíciles. Por mi trabajo fui un hombre que me ausenté del hogar por más de un año y mi esposa se quedó con un hijo de 8 años y una hija de 10 años. Pero antes que ocurriera este gran tiempo de separación laboral, hubo otras instancias también. Cuando mi hija tenía 2 años y mi hijo tenía 6 meses, me ausenté del hogar y volví cuando ya mi hijo tenía 1 año y 2 meses, que le costó una semana reconocer que yo era el papá. Y así se sucedieron como 5 episodios en las etapas de mi vida en las cuales mi familia estuvo mucho tiempo solitaria, sin padre en el hogar. Y ciertamente que para poder sobrellevar toda esta carga emocional, que es lo que finalmente causa problemas en lo psicológico y en lo mental de toda pareja y de todo matrimonio, gracias a Dios, porque Él fue nuestro ayudador y nuestro socorro. Y podemos hoy en día ver ya a nuestros hijos
crecidos y desarrollándose en sus trabajos de acuerdo a la educación que ellos tuvieron. Pero, amables oyentes, ese es mi ejemplo, pero quiero hablar un poco más, quiero llevar un poquito más atrás, a mis tiempos, y les puedo decir que hay mucha gratitud, en primer lugar, en mi corazón, porque en primer lugar, a mí Dios me permitió nacer en un hogar que ya era cristiano. Mi padre y mi madre eran cristianos cuando yo nací. Pero les puedo decir que a pesar de la precaria educación de mi madre y de mi padre, sin embargo, puedo decirles con mucha certeza, con mucha convicción y con mucha seguridad que si para leer me encanta la referencia Reina Valera 1960, para la versión práctica de la palabra de Dios en mi vida, no puedo dejar de lado ni olvidar la versión de mi madre y de mi padre, porque lo que ellos vivieron y me mostraron a mí desde mi infancia hasta mi juventud, que fue el tiempo que permanecí en el hogar de mis padres, pues ellos fueron verdaderamente la escritura, la Biblia que yo leí en la práctica. Por lo tanto, amables oyentes y auditores, que hoy en día nuestros hermanos, nuestros feligreses sean personas instruidas. La iglesia de hoy no está formada por gente carente de educación. La mayoría de los feligreses son hombres y mujeres profesionales con muchas capacidades intelectuales. Pero, amables oyentes, muchos de ellos carentes verdaderamente de la práctica de la palabra de Dios. Sin embargo, mis padres, que no tenían ningún conocimiento de lenguas antiguas, de hebreo, ni de griego, ni de arameo, jamás se les pasó por su mente a ellos cómo había sido escrita la Sagrada Escritura, pero lo que ellos practicaron y lo que ellos introdujeron a través del mensaje de Dios en mi vida fue un ejemplo que yo no puedo olvidar, porque lo que vi en ellos fue lo que marcó mi vida. El ser educado, el ser criado, el ser enseñado, el ser amado a través de la enseñanza y de la doctrina cristiana es lo que finalmente en mi vida solo lo ha hecho la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que hoy en día nosotros podemos contrastar. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres con tantas capacidades, con tantas herramientas disponibles para enfrentar el entorno y el mundo que les rodea, sin embargo, están muy carentes de esa conexión, como lo decía al principio de este programa, de esa conexión con Dios a través de la oración y a través de su palabra? Fíjese que cuando yo miro hacia la vida de mis padres, mi madre hoy tiene 88 años, una mujer sencilla, nunca aprendió a leer en el colegio, porque el primer año, cuando no pudo aprender, entonces la retiraron y tuvo que continuar con labores del hogar para criar a sus hermanos menores. Era la realidad de los años 30, de los años 40. Mi padre logró a duras penas, caminando largas distancias y kilómetros, en su escuelita de campo, lograr hasta cuarto básico. Y se sintió todo un héroe cuando pudo llevar a cabo su servicio militar obligatorio.
y se sentía casi realizado cuando le dijeron un día si quería pertenecer al cuerpo de Carabineros de Chile. Pero él dijo que tenía que trabajar para alimentar a sus hermanos menores. Entonces se quedó ahí. Pero cuando yo miro esa sencillez de mis padres, y sin embargo cuando los examino en lo más profundo de su ser, hombre y mujer sin ningún vicio, sin experiencia de inmoralidad, sin pensar jamás en sus estilos de vida, en adulterio. Al contrario, son testimonio de integridad. Verdaderamente muchas veces derramo hasta lágrimas cuando pienso en el ejemplo que me dieron mis padres, aún en sus condiciones de vida tan limitadas, y jamás a ellos les llegó alguna ayuda, ni tampoco reclamaron al gobierno ante sus necesidades, porque sus necesidades las demandaban delante del Dios eterno. Y lo que mi madre siempre pedía era que sus hijos pudieran tener una educación y un trabajo que les permitiera sostenerse en sus días de vida. Y gracias doy a Dios, porque ninguno de nosotros, ciertamente, en la época en que nacimos, en la década del 60, la generación X, ninguno de nosotros pudimos llegar a obtener títulos universitarios. Pero de ninguna manera nos sentimos menoscabados, ni menospreciados, ni discriminados en medio de la sociedad en la cual vivimos. No necesitamos de leyes que nos protegieran, porque el Dios eterno cuidó de nosotros. Pero es lamentable, amables oyentes, cómo hoy en día, teniendo tanta información, teniendo nuestra descendencia tanta preparación, sin embargo se ve en medio del mundo cristiano, como también en la sociedad, tanta debilidad en la formación de la familia. Y lo que pasados 6 meses no funcionó como se quería, entonces se dice no es lo que Dios quería. Y la verdad que no es eso lo que Dios quería. Lo que Dios no quería era que ese matrimonio se desarmara. Eso es lo que Dios no quiere. Pero nosotros decimos no sería la voluntad de Dios, no sería lo que Dios quería. Y no es así. Es que tú examinaste mal. Tú simplemente tuviste un arrebato emocional y sexual y buscaste luego con quién poder desarrollar esas emociones, pero no tuviste un consejo, no oíste ni pusiste atención a las palabras de tu madre ni de tu padre, sino que simplemente actuaste y te dejaron también actuar. Porque los padres dicen, bueno, él sabe lo que hace, ella sabe lo que hace, ya es mujercita, ya es hombrecito, y eso es todo lo que dicen. Pero no hay ahí una llamada a recapacitar, a pensar que el estilo de vida cambia, que ya hay que dejar el grupo de los amigos, el grupo de los que van al partido de fútbol, el grupo de los que se juntan, etcétera, etcétera. Que hay que tomar otra condición de vida, otro estilo. Pero, amables oyentes, lo que sí les puedo decir, que la enseñanza que yo recibí de mis padres hasta el día de hoy, a mí me ha servido más que la enseñanza que me pudiera dar un consejero, porque tampoco lo tuve en mi tiempo. Por eso que me preocupo en este tiempo de hablar aún para aquellos que están a tiempo, como para aquellos que piensan que están fuera de tiempo. En todo momento, la palabra de Dios es la que edifica nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces, cuando miro hacia mi pasado, en lo personal, en mi vivencia personal, cuando miro hacia lo pasado, en la vivencia de mis padres, entonces digo, ¿cómo no agradecer al Dios eterno? Porque mis padres, con sus falencias,
con sus carencias, con sus necesidades, hasta el día de hoy, que tienen más de 65 años de matrimonio y todavía viven sobre esta tierra con 89 años, mi padre con 88, mi madre. Y cuando miran hacia su pasado también ellos dicen, tantas cosas que pasamos, tantas cosas que sufrimos, tantas situaciones y necesidades y pobrezas que vivimos. Sin embargo, aún en medio de sus carencias y de sus necesidades, supieron enfrentar la vida con sabiduría. ¿Con cuál sabiduría? En primer lugar, con paciencia. Segundo, comprensión. Paciencia, comprensión. Y tercero, confianza y seguridad en Dios. Fueron personas que no tuvieron las cosas así tan a la mano ni a la ligera. Pasaron muchos años para lograr un bien, donde vivir, donde poder criar la familia. No tuvieron las manos abiertas del Estado frente a sus necesidades, pero tampoco se lo pasaron la vida reclamando al Estado por sus necesidades, sino que frente al devenir de la vida doblaban su rodilla y miraron al Dios eterno, y Él proveyó para las necesidades de la familia. Y frente a los problemas propios que hay, financieros, educacionales, habitacionales, laborales, supieron estar siempre confiando en Dios. Y eso es precisamente lo que falta hoy en día en la sociedad cristiana de este tiempo. Jóvenes que muchas veces tienen significativos títulos, pero al primer desconcierto laboral no solo se sienten que han perdido un trabajo, sino también viene sobre ello el desconcierto, la enfermedad, la depresión. Y esas situaciones las vivieron muchas veces nuestros padres, pero supieron esperar y confiar en que Dios era su proveedor. Tampoco debemos de desconocer que en estos tiempos tenemos mucho más información que cuando nosotros éramos la generación joven de los años 60 o la generación de los años 30 o la generación de los años 80. Hoy en día, cuando yo voy a una librería, encuentro mucho material de apoyo y de ayuda para la familia. Pero de igual manera también hay que reconocer en gran parte la falencia de parte de la Iglesia en proveer para los feligreses una enseñanza, una doctrina, una preparación adecuada para emprender la vida del matrimonio. Y generalmente en las congregaciones, los pastores o quienes dirigen, quienes guían, quienes conducen, no tienen un plan de formación prematrimonial, sino que solamente se enteran que alguien se quiere casar y que los quiere hacer partícipes de la ceremonia, y más se preocupan del regalo que quieren comprar que de la instrucción que deben dar. Y este es un punto de gran falencia y hay que reconocerlo, porque los que estamos a cargo de congregaciones tenemos en primer lugar esa responsabilidad de estar preparado para instruir, no solo con una palabra una vez. En cierta ocasión un hombre me dijo, a mí me designaron unos jóvenes para instruirlos para el matrimonio. Les hablé una sola vez y creo que fue suficiente. Yo creo que muchas lecciones son insuficientes para instruir a jóvenes que quieren el día de mañana emprender el proyecto, el compromiso y el pacto de matrimonio. Por eso que es necesario que la Iglesia hoy en día, más aún cuando hay tantas leyes que están vigentes hoy en día, que han sido aprobadas y que están circulando en nuestro país,
que más que apoyar la familia, lo que están haciendo es disolverla, terminar con esta unidad fundamental, con este principio fundamental de formación de la familia, del hogar, donde los hijos se desarrollan bajo el contexto de una madre y de un padre. Hoy en día encontramos mucha información que desconcierta y desinforma a nuestros hermanos. Pero lo cierto es que también en la iglesia tiene que haber una base que permita tener una referencia para instruir a nuestros hermanos en sus necesidades. Distinto es cuando las personas simplemente no quieren recibir ninguna instrucción, no quieren recibir ninguna enseñanza, no quieren recibir ninguna sugerencia porque se creen los dueños de la verdad. Entonces, poco se puede hacer, pero no por ello la iglesia va a cerrar la puerta y va a cerrar su boca frente al problema que estamos viendo en estos tiempos con tanta facilidad con que prácticamente se planifican los divorcios. Hay algunos que dicen es que falta mucha información. El problema no es la falta de información o de materiales o de medios, sino que es la falta de contacto del afectado con esos materiales o bien con aquellas personas que están dispuestas para aconsejar. Muchas veces han ocurrido situaciones donde hombres y mujeres asisten a seminarios y en los cuales dicen, si esto me lo hubieran dicho hace 20 años atrás, me habría evitado muchos problemas. Y claro, porque en el principio, cuando ellos llegaron y manifestaron su deseo de casarse, no hubo ninguna instrucción, ninguna preparación. Porque verdaderamente el formar un hogar, una familia, un matrimonio, requiere en sí una enseñanza, una base de preparación. Y eso es lo que está faltando en estos tiempos. Así que muchos de los desastres que nosotros estamos viendo, podríamos decir, son niños que ni siquiera pasaron por el kinder de preparación del matrimonio y simplemente asumieron una responsabilidad para la cual no estaban preparados. Y cada uno empieza a luchar con sus propias ideas, con sus propias experiencias, con sus propios recuerdos, con sus propias reminiscencias. Y cuando se encuentran tan disparejos, entonces llegan a la peor de las conclusiones, que esto no da más, que no tiene sentido seguir así y hay que darse al divorcio. Lo cierto es que la palabra del Señor nos menciona, y fue el mismo Señor Jesús quien dijo que en un principio no había sido así. Y luego menciona que todas las cosas parten por la mente del hombre y de la mujer. Pero cuando el hombre y la mujer tienen en sus vidas la mirada y la mente de Cristo, entonces piensan de otra manera. No ven las cosas tan a la ligera ni a la sencilla. Piensan primero la gran destrucción que queda después de un divorcio. Familias separadas, hijos diseminados, y luego aparecen otros hijos y otros hijos. Y lo que se pensó en un principio como un proyecto de vida, termina finalmente siendo solo escombros y cenizas. Cuando nosotros examinamos allí en Génesis 2:24 el principio de la unión, de la unidad entre el hombre y la mujer para dar origen a la familia, a un hogar, encontramos allí 4 puntos importantes que están mencionados en la palabra de Dios. Lo primero de ello es la separación de toda relación, en primer lugar, que impida que los cónyuges se relacionen saludablemente. Luego encontramos en esa misma cita el compromiso de permanencia, a pesar de las dificultades y de las diferencias, hasta que la muerte los separe.
Lo tercero que encontramos allí es la unidad en las decisiones, en las actividades, y en las metas que los integrantes de la familia quieran proponer, y como asimismo también en la intimidad emocional, espiritual y física entre ambos cónyuges. Por lo tanto, amables auditores y oyentes, es importante lo que señala la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este es el principio de la separación. Y luego viene la unión. Y esta unión indica la permanencia. Y el final de este mismo versículo nos señala una sola carne. Y esto señala la unidad indisoluble. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es el principio de la intimidad. Después de este breve comentario, tenemos que analizar verdaderamente lo que es una familia cristiana. Si Dios establece esta institución para que un hombre y una mujer le glorifiquen su nombre y logren también la satisfacción mutua como pareja, así como junto a sus hijos, mientras viven y están bajo los principios divinos. Es en la familia donde se acompañan y se ayudan entre sí en una relación fiel y llena de gracia, gracia proveniente de Dios. Se separan de todos y de cualquier cosa que les estorbe su permanencia, unidad e intimidad. Por eso que un hogar, un matrimonio, parte solo, separado del resto, para ellos levantar su propia bandera y ellos instaurar sus principios y sus reglas en su nueva nación. Ahora, lo contrario del concepto de una familia que vive al alero y la presencia de Dios son las que desde un principio parten considerando la posibilidad del divorcio, que es lo que realmente hoy en día permite la ley. Es decir, ya no es solo un pensamiento, sino que los matrimonios de este tiempo, cuando ellos van al registro civil, ya saben que la ley dice que se pueden divorciar y le dan los motivos. ¿Por qué pensar en la separación cuando la unión ha sido voluntaria y por amor? El problema radica en que son muchas las personas que hoy en día, y también los creyentes, viven bajo el modelo del mundo y no bajo el modelo de Dios. Se desvían de lo que Dios estableció. El plan de Dios es perfecto. Nosotros lo reconocemos, que así es. Y que ciertamente es llevado a cabo por personas imperfectas. Por tanto, requerimos siempre de la ayuda de Dios para cumplir el propósito con lo que Él estableció. Pero la familia que camina bajo el modelo de Dios, en primer lugar, está compuesta por dos personas distintas que han entregado sus vidas a Dios y que están, por cierto, también involucradas en una iglesia local, con una enseñanza y con una doctrina bíblica, y por lo tanto no pueden negar que no tienen la posibilidad de vivir bajo el modelo divino. Pero ciertamente también que mientras no haya una real relación, contacto y comunión con la iglesia local, difícilmente la iglesia local podrá dar la ayuda oportuna en el momento en que se necesita. Hoy en día hay muchos feligreses que solamente están registrados. Se sabe que son parte de una iglesia, pero nunca aparecen a la iglesia. Y por lo tanto difícilmente se puede conocer en verdad y a priori si están pasando por alguna situación de complejidad y que requiere la ayuda oportuna y a tiempo.
Un matrimonio conforme al deseo de Dios es posible en primer lugar si ambos cónyuges determinan tener el diseño y seguir el propósito y mantener la estructura de Dios para con su familia. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios quiere tendrá más importancia que sus ideas personales, sus deseos egoístas y sus pensamientos independentistas. Quienes determinan esto tienen la posibilidad de tener una familia cuyas palabras, actitudes y comportamiento glorifican a Dios. Además podrán disfrutar la paz, la armonía y el desarrollo normal entre sus integrantes. Una familia bajo el modelo divino, en ella no existe la posibilidad del divorcio. ¿Por qué razón? Bajo este modelo la vida conyugal es un modelo de vida cristiana. Los esposos y esposas, ellos sabrán ser líderes dentro del hogar y ejercerán su autoridad y aprenderán en conjunto a vivir en sumisión el uno para con el otro. Y por supuesto que los padres serán los relevantes y los líderes en la disciplina para con sus hijos. Pero fíjese que a pesar de los beneficios que reporta la vida bajo el modelo divino, son muchos los que optan por lo peor. Prefieren someterse al pecado antes que obedecer a Dios y disfrutar sus bendiciones. Cambian los verdaderos valores de la vida y deforman el plan original de Dios para la familia. ¿Han pensado en cómo será la familia que no vive conforme a lo establecido por Dios? Ciertamente que los matrimonios que no viven conforme al modelo divino se van a encontrar con alguna de las siguientes situaciones. En primer lugar, la inmoralidad en el matrimonio, que es lo que destruye la familia. Las parejas que se involucran, por ejemplo, en el adulterio, en la homosexualidad o en cualquier acto de inmoralidad, impiden que su familia tenga el diseño de Dios y preparan el ambiente para que ambos finalmente terminen separados. Dios ciertamente que creó el matrimonio para que un hombre y una mujer lo compartan con amor. Otro hombre u otra mujer en un triángulo amoroso lo que hace es destruir el amor brindado por Dios y solo crea un mundo de intrigas, dramas, sospechas, engaños y mentiras. Y el adulterio causa heridas que provocan angustia, traumas que son difíciles de superar. La inmoralidad es un pecado y cada pecado trae consecuencias. Las peores consecuencias provienen de los pecados, ciertamente, que involucran el cuerpo. Por supuesto que también hay otra circunstancia que se da en aquellos matrimonios que se alejan del plan de Dios. El orden trastocado e indebido de valores, lo que deteriora finalmente la familia. Los cónyuges rechazan la estructura divina para la familia y si no se separan de toda relación interpersonal o institucional que impida la cercanía con ellos, cuando existen otros vínculos más fuertes y relaciones más cercanas que la propia con su cónyuge, entonces se prepara el ambiente para que uno o ambos deseen finalmente argumentar que el amor se enfrió y que la relación debe terminar. Por cierto, la infidelidad es la causa de grandes males en medio de la familia. Por otro lado, el aislamiento que socava al matrimonio. Las parejas que se oponen al propósito de Dios para con su familia, cuando uno o ambos desean vivir independientemente, enfatizan su individualismo, se despreocupan de atender las necesidades de su cónyuge y andan cada uno por su lado o por su rumbo. El matrimonio es sinónimo de unidad y para cumplir el propósito divino
debemos de apoyarnos mutuamente. Ni la independencia ni la dependencia son saludables. Solamente la interdependencia fortalecerá la relación conyugal. Cuando los planes se realizan individualmente sin tomar en cuenta los anhelos, los deseos y las opiniones de su cónyuge, cuando no existen actividades en conjunto y en armonía, se abre un camino para la separación. Otro factor muy importante en una relación conyugal en la cual no sigue el plan divino es la falta de una verdadera intimidad que va destruyendo el matrimonio. Si en el matrimonio no existe esa intimidad espiritual, emocional y física, se va en contra de los propósitos de Dios. El peligro está al acecho. Cuando existen hombres que solo quieren intimidad en la cama, pero no en las labores diarias. Cuando alguno de los cónyuges pretende ser íntimo físicamente, pero no emocionalmente ni espiritualmente. Cuando alguno de los cónyuges intenta compartir la intimidad con otro hombre u otra mujer que no sea su propio cónyuge. Cuando la mujer se siente usada en vez de amada y comprendida. Con todas estas cosas en contra, el sendero que se abre y el camino que se pavimenta es solo la destrucción del núcleo familiar. Y bien, amables oyentes, el tiempo transcurre vertiginosamente y no lo podemos detener, porque el reloj marca cada segundo, cada minuto y cada hora y día a día. Pero sí les prometemos que la próxima semana estaremos aquí con ustedes en un nuevo capítulo de Hogar Cristiano. Y por cierto, seguiremos con este mismo programa. Y lo que sí queremos dejar en claro para cada uno de ustedes, que Dios tiene un plan de vida para ti y para mí. Y Dios quiere que todos nosotros seamos felices aquí y ahora. Porque a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos prometió darnos vida y vida en abundancia. Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer entonces es buscar en la palabra de Dios esa enseñanza para nuestras vidas. Y por cierto, en ella encontramos todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, para que mientras tengamos vida sobre esta tierra, podamos vivir conforme sus mandamientos. Deseamos que a cada uno de nuestros oyentes y seguidores este programa les motive para la próxima semana seguir escuchando este mismo ciclo sobre este mismo tema que hasta aquí hemos podido desarrollar. Deseamos sí que sea de grande bendición para nuestros oyentes. Señor, te agradecemos a esta hora del día porque nos concedes la bendición de compartir con cada uno de nuestros oyentes. Rogamos en tu gracia y en tu misericordia, Señor, seas colocando en cada vida a través de los conceptos que hemos vertido, mi Dios, una alternativa, mi Dios, una mirada de referencia a lo que usted quiere para la familia, lo que usted quiere para cada hombre y cada mujer que se comprometen, mi Dios, en un pacto de gracia y de misericordia delante de su presencia, más que en un contrato, a unir sus vidas. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y danos, mi Dios, tu paz y tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y deseamos para cada uno de ustedes que sean muy bendecidos. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.